Este ejercicio lo propusieron en el examen de acceso a la Universidad de Física en la Comunidad del País Vasco y en la convocatoria ordinaria del curso 2021. Pertenece al área del movimiento ondulatorio. El enunciado nos da la velocidad de propagación y la ecuación de una onda y nos piden amplitud, frecuencia, sentido de propagación, número de onda y velocidad de un punto de la cuerda en unas condiciones concretas. El movimiento ondulatorio consiste en la propagación de energía por la perturbación de un medio físico, que puede ser aire, agua, etc. La propagación es únicamente de energía, no de materia. Antes de empezar a resolver las preguntas, vamos a ver la forma que tiene la ecuación de la onda armónica, su representación gráfica y las magnitudes principales. A es la amplitud, la distancia máxima entre el punto más alejado de la onda y el punto de equilibrio, es decir, la máxima altura que alcanza la onda. Como es una distancia, la amplitud en el sistema internacional se mide en metros. Si representamos el desplazamiento en función del tiempo, el periodo t es el tiempo que se tardará en describir una oscilación completa. Lo he medido entre dos crestas de la onda, que son los puntos más altos, pero igualmente podría haberlo hecho desde cualquier otro punto de la onda. Y el periodo será siempre el tiempo que se tarda en llegar al mismo punto después de haber realizado una oscilación completa. El periodo se mide en segundos. La magnitud relacionada con el periodo es la frecuencia, que se representa con una f minúscula. Es la inversa del periodo y se mide en segundos a la menos 1 o en hercios. Si la representación del desplazamiento de la onda la realizamos en función del espacio recorrido, en función de x, diremos que la distancia entre dos puntos consecutivos con el mismo desplazamiento vertical se llama longitud de onda y la representamos con la letra griega minúscula lambda. Es la misma idea que el periodo, pero ahora en relación a la distancia recorrida. De igual forma podemos medirla entre dos puntos iguales de la onda. En el sistema internacional, la longitud de la onda se mide en metros. En la ecuación de onda, la amplitud se multiplica por el seno de un ángulo, que en el movimiento ondulatorio se llama fase, y puede constar de hasta 3 sumandos. El primero es el relacionado con el tiempo, por eso la variable es t, y su coeficiente es la pulsación o frecuencia angular, representada por la letra minúscula griega omega. Se mide en radianes por segundo. Y su fórmula es 2pi entre el periodo o 2pi por la frecuencia. El segundo sumando tiene que ver con la distancia recorrida. Su variable es x y el coeficiente se llama número de onda. Se representa por k y se mide en radianes por metro. La fórmula es 2pi entre la longitud de onda. El signo de k indica el sentido del movimiento. Si es de izquierda a derecha, el signo de k será negativo. En caso contrario, el signo será positivo. Finalmente, phi sub 0 es el desfase inicial e indica las condiciones iniciales del movimiento, el instante en que comienza a contar el tiempo. Se mide en radianes. Existe otra magnitud, la velocidad de propagación. Se representa por v e indica la rapidez con la que la onda se traslada en el medio en el que se propaga. La fórmula de la velocidad en un movimiento uniforme, como sabéis, es espacio entre tiempo. Aquí, el espacio recorrido en una oscilación completa es la longitud de onda y el tiempo que tarda el periodo. Por eso, la fórmula de la velocidad de propagación es lambda entre t, o lambda por f, y se mide en metros por segundo. El enunciado nos dice que la velocidad de propagación de una onda a lo largo de una cuerda en el eje OX es 8 metros por segundo. Y también nos da la ecuación de la onda. I igual a 0,03 por el seno de 16 pi más kx. Primera pregunta. Calcula la amplitud, la frecuencia y el sentido de propagación de la onda. Comparamos la ecuación de la onda dada con la expresión general de la onda. Amplitud. La amplitud de la onda la obtenemos directamente de la ecuación.
es 0,03 metros. Frecuencia. La podemos obtener a partir de la pulsación o frecuencia angular, que como hemos visto es omega igual a 2πf, por lo que f es igual a omega entre 2pi. Vemos que la pulsación, el coeficiente de t en la fase de la ecuación, es 16pi. F es 16pi entre 2pi, de donde la frecuencia es 8 hercios. Sentido de propagación de la onda. Nos fijamos en el signo del término kx en la ecuación. Es positivo, lo que indica que el sentido es negativo, es decir, la onda se propaga en sentido negativo del eje OX. Segunda pregunta. Calcula el valor del número de onda k. La fórmula de k es 2pi entre lambda. No tenemos lambda, pero sí sabemos que v es igual a lambda por f, de donde podríamos despejar lambda igual a v entre f. Y como conocemos el valor de la velocidad, que nos dice el enunciado que es 8 metros por segundo, y también la frecuencia, que hemos calculado antes y es 8 hercios, el valor de lambda es 8 entre 8 igual a 1 metro. Ahora que ya conocemos lambda, podemos sustituir su valor en la fórmula de k. Y 2pi entre 1 es 2pi. Por eso k, el número de onda, vale 2pi metros a la menos 1. Tercera pregunta. Calcula la velocidad que tiene el punto de la cuerda situado en x igual a 0,5 metros y en el instante t igual a 60 segundos. La velocidad es la derivada de la elongación en función del tiempo. 0,03 por el coseno de la fase 16πt más 2πx y por la derivada de la fase en función del tiempo, 16pi, que lo ponemos junto con el 0,03 al ser ambos el coeficiente del coseno. Como t es igual a 60 y x es 0,5, sustituimos y entonces v es 0,03 por 16pi por el coseno de 16pi por 60 más 2pi por 0,5. 0,03 por 16pi es 0,48pi. Y dentro de la fase, 16 por pi es dar 8 vueltas a la circunferencia, 2pi por 8, por lo que nos situamos en 0 radianes. Multiplicando por 60 sigue siendo 0. El otro sumando es 2pi por 0,5, es decir, pi. La velocidad queda 0,48 pi por el coseno de pi, que es menos 1, por lo que finalmente la velocidad es, en valor absoluto, 0,48 pi metros por segundo o 1,51 metros por segundo.